Se me había olvidado. Ok. Empezamos en 3, 2, 1. Estamos grabando la reunión. Es mi deber informarles que pues están siendo grabados. Damos un especial saludo para Alejandro Cruz y para Eva Florencia, que están presentes el día de hoy. Ya vamos a pasarle la dirección de YouTube a Jeffrey para que pueda ver los videos de las clases anteriores. Entonces, el día de hoy vamos a introducir el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento que se caracteriza por tener una aceleración cero y una velocidad constante. ¿Qué significa una velocidad constante? Significa que no cambia. Se mantiene siempre igual. Pero bueno, ¿qué es una aceleración? ¿Qué es una velocidad? Eso tenemos que definirlo, lo vamos a definir ahora. Vamos a empezar por justificar por qué queremos estudiar el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a partir de que al ser humano siempre le ha interesado o le ha llamado la atención, por lo menos, le da curiosidad, todos los objetos que se mueven y de alguna manera ha tratado de comprenderlos. Pues dentro de estos esfuerzos para comprender objetos que se mueven, nace pues el movimiento rectilíneo uniforme. Y es bien específico. Acuérdense que los modelos que nosotros utilizamos son una simplificación de la realidad. Y por eso estas dos condiciones se establecen para el movimiento rectilíneo uniforme. La aceleración de los objetos debe ser cero y como consecuencia de que la aceleración de los objetos es cero, nos queda que la velocidad es constante. Note que la aceleración la he representado con la letra A y la velocidad con la letra V. Y llevan una flecha encima debido a que son vectores. Porque son vectores. Entonces, vamos a definir. Oh, perdón, estábamos justificando, ¿verdad? Entonces siempre nos ha interesado predecir cosas. Usted puede, de acuerdo a algunas tradiciones, predecir cómo va a estar el año, cómo va a ser el estado del tiempo de todo el año, mediante los primeros días, los primeros 11 o 12 días del año. Usted sabe en qué, pues, o trata de predecir en qué meses va a llover, en qué meses van a ser secos. Y todo esto ayuda para saber cuándo sembrar. Pues bueno, no vamos a predecir nosotros cuándo sembrar, pero sí vamos a predecir dónde estará un objeto que se mueve de manera que se mueve a velocidad constante. Antes de eso vamos a definir el concepto de distancia recorrida. Usted puede partir del punto 1 al punto 2 y suponga que usted, tomemos el ejemplo de un jugador de fútbol que corre en la cancha de una meta a la otra. El jugador tranquilamente puede irse en línea recta de una meta a la otra. Pero el jugador también podría correr a una de las bandas y llegar a la meta por otra ruta. Podría irse por la otra banda también para llegar a la meta. O podría ir en zigzag hasta la otra meta. O podría no irse en zigzag, sino que tomar una ruta totalmente aleatoria. A ver. Y entonces, finalmente llegar a la meta.
¿Qué mide la distancia? Eso podría ser una pregunta. ¿Qué mide la distancia? Resulta que la distancia mide la longitud que usted ha recorrido de un punto a otro. Quiere decir que la distancia depende de la trayectoria que usted tome para llegar del punto 1 al punto 2. ¿Le interesa la trayectoria que usted siguió a la distancia? Resulta que entonces la distancia mide la longitud recorrida. Todo el camino que usted recorra para llegar del punto 1 al punto 2, eso es la distancia. No por, bueno, lo vamos a colocar aquí a la par. La distancia es un escalar. Acuérdense que hay escalares y vectores. Pues la distancia es un escalar. La unidad de medida en el sistema internacional es el metro. La distancia la medimos en metros. Hablemos de otra cantidad llamada desplazamiento. Desplazamiento. El desplazamiento no es tan libre como la distancia. El desplazamiento está atado a ciertas reglas estrictas. Resulta que si tenemos de nuevo el ejemplo del punto 1 y el punto 2 del jugador de fútbol que va de una meta a la otra, al desplazamiento solo le interesan dos cosas. Ah, permítanme un momento. Permítanme un momento. Disculpen la demora. Surgió un inconveniente aquí en casa. Bien, entonces hablábamos que el desplazamiento no es tan libre como la distancia. Si teníamos entonces el ejemplo del jugador, el desplazamiento solo le interesa a dónde está inicialmente y a dónde va. Punto inicial, punto final. El desplazamiento, lo que lo vamos a representar de esta manera, solo le interesa saber dónde está al final y dónde estaba al inicio. Y aunque el jugador de fútbol haya tomado cualquiera de estas rutas que tengo coloreadas acá, sin importar cuál sea, el desplazamiento siempre va a ser esta flecha que ustedes están viendo acá. No importa si hizo zigzag, no importa si dio 3 vueltas de carnero, no. El desplazamiento solo le interesa que estaba al inicio en el punto 1 y que al final está en el punto 2. Eso es todo lo que le va a interesar. De manera que al desplazamiento no le interesa
la trayectoria. Vamos a colocar aquí entonces que el desplazamiento es un vector. Que es muy comercialmente, en el día a día, desplazamiento y distancia los usamos como sinónimo. Bueno, sí, es cierto. Desplazamiento y distancia pueden ser iguales. Sí, en la mayor parte de los casos pueden ser iguales, pero pueden ser diferentes también. Puede que no sea lo mismo. Y eso es justamente lo que vamos a estudiar aquí. ¿En qué unidades medimos el desplazamiento? El desplazamiento también lo vamos a medir en metros para el sistema internacional, pero no quiere decir que no lo podamos tener en pulgadas, pies o yardas. También es posible. La letra griega, lo que estamos viendo aquí es la ecuación del desplazamiento. Esto se lee delta x. Este triángulo acá es la letra griega delta. Y lo que indica es una diferencia. En este caso es la diferencia de la posición final menos la inicial. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se mide la distancia y cómo se mide el desplazamiento. Imagínense que tiene aquí de nuevo punto 1 y punto 2. Punto 1 y punto 2. Y están separados por 10 metros. Y está aquí, vamos a ver, persona A, una persona bastante colorida, bastante alegre. Y entonces, esta persona viene y camina desde el punto 1 hasta el punto 2. Se decoloró un poco por el sol en el trayecto, pero ustedes no se preocupen. Y un brazo se le bajó un poco. Si camina en línea recta desde el punto 1 hasta el punto 2, digamos que su trayectoria fue así, en línea recta, la distancia que yo voy a medir, vamos a representar la distancia con la letra S. S es distancia, ¿sí? La distancia que yo voy a reportar, dado que se movió en línea recta, no se desvió para ningún lado, es de 10 metros. Esa sería la distancia que recorrió. Si yo ahora quiero el desplazamiento, yo tengo que ver dónde estaba esta persona colorida al inicio y dónde está al final. Ok, al inicio estaba en el punto P1. Yo puedo decir que en el punto P1 tenemos 0 metros. Y el punto P2 está en el punto 10 metros. De manera que el punto final de la persona colorida es 10 metros menos el punto inicial de la persona colorida, que era 0 metros. Y si usted hace esta resta, su resultado es que son 10 metros hacia la derecha. 10 metros hacia la derecha. Ok, entonces usted va a observar que, número 1, la distancia solo es el número con la unidad 10 metros, no hay más. Eso es todo lo que usted necesita reportar cuando usted le preguntan distancia. Pero cuando ya usted informa sobre un desplazamiento, usted reporta un valor de 10 metros, pero también dice que va hacia la derecha. Primera diferencia.
el desplazamiento tiene dirección. Pero bueno, continuemos. Lo otro que van a notar es que, ok, este número es igual a este número. ¿Qué pasó aquí? ¿Fue la distancia igual al desplazamiento? Bueno, sí, en magnitud. En magnitud son la misma. ¿Es posible que sean la misma? Sí. ¿Por qué son la misma? Porque la persona colorida se ha movido en línea recta. Por eso son iguales. ¿Es posible que sea diferente? Sí, también es posible que sea diferente. Vamos a tomar el mismo ejemplo y vamos a ver, vamos a dibujar a la persona colorida. Entonces viene la persona colorida, camina desde el punto 1 hasta el punto 2 y luego se regresa. Y entonces la persona colorida caminó del punto 1, uy, a ver, caminó del punto 1 al punto 2 y luego se regresó al punto 1. Se regresó al punto 1. La persona colorida entonces caminó del punto 1, llegó al punto 2 y se regresó al punto 1. La distancia recorrida serían los 10 metros de ida más los 10 metros de regreso, asumiendo que se fue y regresó en la misma línea, en línea recta. Entonces la distancia que usted reporta en este caso es 10 de ida más 10 de regreso. Usted reportará una distancia de 20 metros. Ahora, si usted intenta reportar el desplazamiento se va a preguntar, ok, ¿dónde está usted en este momento? ¿Dónde está la persona colorida en este momento? Pues en este momento está en el punto 1. Ah, ok, perfecto. ¿Y dónde estaba la persona colorida al inicio? Bueno, la persona colorida inicialmente estaba también en el punto 1. Y sin importar qué valor tenga el punto 1, si usted tiene P1 menos P1, no importa qué número le dé usted a P1, esto siempre va a ser 0. 0 metros. Y usted aquí entonces obtiene que el desplazamiento fue 0, pero la distancia fue 20. Ok, ¿es correcto esto? ¿Está alguna de las dos estará mala quizá? No. Esto es correcto porque cumple con la definición que hemos brindado. Cumple con que el desplazamiento solo le interesa el punto donde usted parte al punto donde usted llega. En este caso, el punto donde usted parte es P1 y como se regresó al punto P1, usted no se desplazó. ¿Recorrió distancia? Sí, recorrió distancia, pero no se desplazó. Permaneció en el mismo punto que estaba inicialmente. Entonces eso respecto a la distancia y el desplazamiento. Ok, ¿hay más conceptos? Sí. Está el concepto de rapidez y velocidad. Para, para el movimiento rectilíneo uniforme, la rapidez media, puede ser la rapidez media que vamos a representar con la letra R
La rapidez media es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo. Es decir, usted va caminando por la calle y usted entonces recorre una distancia. Eso está bien. Pero si yo quiero saber qué tan rápido o qué tan lento camina usted, yo tengo que medir cuánto tiempo tarda en recorrer esa distancia. De manera que usted no corre igual de rápido que yo. Y yo definitivamente no voy a correr igual de rápido que Usain Bolt, el hombre más rápido, pues, del mundo. De manera que la rapidez mide eso. ¿Cuánta distancia recorre en cierto tiempo? Eso mide la rapidez. Pero también hay velocidad. Existe también la velocidad, que nosotros en el lenguaje común solemos utilizar como sinónimos. Existe la velocidad. Uy, a ver, la velocidad es el desplazamiento dividido entre el tiempo. Entonces, la velocidad es un vector. Es un vector y la velocidad únicamente depende del desplazamiento y del tiempo. De manera que si yo a ustedes les pidiera calcular rapidez, usted la calcula con la distancia. Pero si yo les pido velocidad, usted la calcula con el desplazamiento. Si usted hace eso para nuestro primer ejemplo, no va a tener ningún problema, porque la distancia y el desplazamiento son iguales. De manera que la rapidez y la velocidad van a tener la misma magnitud. Pero si yo le pido que calcule la rapidez y que calcule la velocidad en el otro ejemplo, donde la persona colorida va y regresa, aquí rapidez y velocidad van a ser diferentes. Hagamos este ejemplo. Suponga que la persona colorida, vamos a escribirlo aquí. Suponga que la persona colorida, le iba a llamar persona arcoíris también, pero bueno, persona colorida, va y viene en un segundo. Va y viene en un segundo. Determine la rapidez y la velocidad. Determine entonces la rapidez y la velocidad. Y entonces, ya la manera de hacer esto ya la tenemos aquí arriba. Recordando que cuando la persona colorida va y viene, S es igual a 20 metros y delta X es igual a 0 metros. Y dice que el recorrido se hace en un segundo. Entonces, si yo calculara la rapidez, sería 20 metros dividido un segundo. 20 metros dividido un segundo. Y entonces la persona colorida se mueve con una rapidez de 20 metros sobre segundo.
Mientras que si yo calculo la velocidad, en ese ejemplo, cuando la persona colorida va y viene, yo voy a decir que 0 metros dividido 1 segundo. Si usted hace esa división, le queda 0 metros por segundo. Es decir, la persona colorida tiene una rapidez de 20 metros por segundo, pero tiene una velocidad de 0. 0 metros por segundo. Y como tiene una velocidad de 0 metros por segundo y una rapidez de 20, aquí suele crear confusiones. Confusiones que no deberían existir si usted comprende que la velocidad como vector la hemos calculado a partir del desplazamiento como vector. Mientras que la rapidez es un escalar que se calcula con la distancia, que también es una escalar. Así que es posible que el desplazamiento y la distancia sean valores diferentes. Sí. ¿Es posible que la rapidez y la velocidad sean valores diferentes? Sí, también es posible. Ok, vamos a ver. Voy a colocarles un video. Vamos a colocarles un video. Es acerca del sol. Esto es porque yo quiero que hagamos un ejercicio. Entonces vamos a ver este video y al final vamos a hacer un problema. Hola amigos, bienvenidos a un video de Happy Learn. Lick no se escucha. Ah, perdón, no se escucha nada. No, No escucho. Ah, ok. no Bueno, se escucha. se los voy a narrar yo entonces. Permítanme, vamos a ver. Ajá. Dice, no, ok. Ok, no se escucha bien. Bueno, aquí solo está haciendo generalidades del Sol. Eh, el Sol es una estrella que nos brinda su energía. Ha estado aquí alrededor de 4 billones de años y todavía le queda combustible, de alguna manera, combustible para otros 4 billones de años más. El Sol funciona como un reactor a fusión nuclear que convierte el hidrógeno en el helio. Tiene también estos otros componentes, carbono, nitrógeno y oxígeno, pero el funcionamiento principal es fusionar átomos de hidrógeno para convertirlos en helio. Producto de esa reacción nuclear es que pues se emite esta gran cantidad de energía. Nosotros como humanidad no hemos consumido, o sea, la energía que nosotros como humanidad hemos consumido todavía no llega a ser igual a lo que el Sol nos envía en un segundo. Y caben aproximadamente, pues, 1.300.000 planetas Tierras en el Sol. Digamos que usted pudiera ir al Sol en carro, en automóvil. La distancia que hay entre la Tierra y el Sol son 150 millones de kilómetros.
Y si usted viajara a 100 kilómetros por hora, tarda 170 años. Asumiendo que no se queda sin electricidad. Mientras que la luz que viaja del Sol a la Tierra, llega en 8 minutos. Es decir, viaja a 300.000 kilómetros por segundo. La luz es lo más rápido que hay en el universo. Y aún así, pues, se tarda 8 minutos en llegar del Sol. No se escucha nada, licenciado. Bien, entonces, No, me interesaba para que aprendieran un poco del Sol. La parte de las reacciones nucleares no son tema de esta clase, no son temas de esta clase. Viene a ser un poco interesante para las personas de radiotecnología porque ellos trabajan o pueden optar a trabajar con equipos que producen radiación ionizante. En un reactor nuclear se produce radiación ionizante. Bien, entonces vamos a retomar esto que acabamos de ver, estos datos que vimos hace poco. Me interesa que hagamos eso. Hay una distancia. Solo vamos a ver. Okay. Ok, hay una distancia entre el Sol y la Tierra. Dijo que la distancia entre el Sol y la Tierra es igual a 150 millones de kilómetros. Y también se dijo que la rapidez de la luz es un valor constante. Entonces, la rapidez de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Y mi primera pregunta va a ser, ¿estas cantidades físicas están escritas en unidades del sistema internacional? ¿Qué creen ustedes? ¿Estará escrito esto en unidades del sistema internacional? Creo que no. Perfecto. Anteriormente dijimos que la distancia se iba a medir en metros. Y aquí tenemos la distancia en kilómetros. Entonces, no está en unidades del sistema internacional. Es obligatorio que nosotros pasemos estas cantidades a unidades del sistema internacional. Me gustaría decirles que no, que podemos trabajarlas así, pero la realidad es que sí, es una buena práctica convertir, convertir las unidades estas a unidades del sistema internacional. Más adelante vamos a ver el porqué de esa importancia. Por el momento vamos a explicar cómo se hace ese proceso de cambiar unidades del sistema internacional unidades que no son del sistema internacional a las que son del sistema internacional. Primero, necesitamos conocer cuál es la equivalencia entre unidades. Yo acá tengo la unidad kilómetro. Y un kilómetro, cuando vimos la parte de los prefijos, un kilómetro equivale a 1000 metros. Un kilómetro equivale a 1000 metros. O sea que
Si yo quiero saber cuántos metros hay en 150 millones de kilómetros, yo lo que hago es lo siguiente. Digo 150 millones de kilómetros por, yo sé que en un kilómetro hay mil metros. Entonces, en 150 millones de kilómetros, 150 millones de kilómetros, perdón, equivalen a este valor. Ciento 150.000 millones de metros. 150.000 millones de metros. De metros. Entonces, un número extremadamente grande. Es incómodo escribir este número, por cierto. Es incómodo escribir este número por la cantidad de ceros que lleva. Existe una manera de reescribir este número para que no lleve tantos ceros. A eso le llamamos notación científica. Pero primero vamos a afianzar bien esto. Usted tenía los kilómetros. Y usted sabe que en un kilómetro hay 1000 metros. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el valor que tenemos. Y yo sé que por cada kilómetro que hay aquí, hay 1000 metros. De manera que si yo quiero saber la totalidad de los kilómetros, yo tengo que venir y multiplicar los 150 millones por los 1000 metros. Otra forma de verlo es, ok, yo tengo mi equivalencia, que es esta de aquí del cuadro rojo. Para saber cuántos metros tengo, dado que tengo los kilómetros, yo voy a dividir kilómetro entre kilómetro para cancelar esas unidades y que el número me quede con las unidades. El número me quede con las unidades que de alguna manera sobrevivieron a esta cancelación. Y como en este caso esa unidad fue el metro, mi resultado debe quedar en metros. Vamos a hacer más ejemplos como este, así que no se preocupen. Bien, entonces este número es demasiado grande. A mí no me va a consumir espacio, me voy a tardar más en escribirlo. No es práctico para trabajar. Noten que este número es 150.000 millones de metros, pero bueno, 0.00 de metros. 0.00 porque no tiene decimales. Usando la notación científica yo puedo reescribir este número. ¿Cómo se hace? Usted toma el punto decimal, ¿sí? Y empieza a trasladarlo hacia la izquierda. Pero usted tiene que contar las posiciones que lo va trasladando. Aquí traslado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. He trasladado 11 posiciones. Las reglas de la notación científica indican que
si un número debe ser expresado en notación científica, se deja solo un dígito a la izquierda del punto decimal. ¿Sí? Se deja un dígito a la izquierda del punto decimal. O sea que este gran número que yo tengo acá, acuérdense que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hice 11 saltos. Hice 11 saltos. Entonces este número se puede escribir como 1.5 por 10 a la 11 metros. La notación científica entonces nos ayuda a poder escribir estos números que son grandes en una forma más compacta. Si ustedes se fijan aquí, yo me ahorré escribir 10 ceros. Y tengo exactamente el mismo número. ¿Por qué sé que tengo exactamente el mismo número? Porque si yo tomo este 1.5 por 10 a la 11, yo sé que el punto decimal lo tengo que correr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El punto decimal lo tengo que correr 11 espacios y por cada salto yo tengo que ir rellenando con 0. Hasta que me quede el mismo número que yo tenía inicialmente. Entonces de esto se trata la notación científica. Escribir un número en notación científica. Ahora sí, volviendo al problema. Yo tengo que la distancia entre el Sol y la Tierra es 150 millones de kilómetros. La rapidez de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Ya el video nos dijo cuánto tiempo se tarda la luz en llegar a la Tierra. Pero, pues qué cosa mejor si nosotros hacemos dicho cálculo. Antes de eso, voy a hacer la misma conversión que hice acá, pero para la rapidez de la luz. La rapidez de la luz dice que son 300.000 kilómetros por segundo. Los segundos yo no los voy a convertir porque en realidad los segundos sí son del sistema internacional. Acuérdense, metro, kilogramo, segundo. Así que los segundos yo no los toco. Solo voy a querer convertir los kilómetros. ¿Cómo lo voy a hacer? De la misma forma que lo hice para la distancia. Voy a decir que un kilómetro tiene 1000 metros. Y entonces esto nos va a dar esto nos va a dar aquí 300 millones de metros por segundo, que escrito en notación exponencial sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Escrito en notación exponencial, perdón, en notación científica, esto sería 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Listo, ya tenemos ambas cantidades escritas o representadas en unidades del sistema internacional. Ahora lo que yo necesito es determinar cuánto tiempo se tarda en llegar la luz desde el Sol a la Tierra.
La luz se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, MRU, de manera que para la luz es cierto que la rapidez es igual a la distancia entre el tiempo. Yo conozco la rapidez es esta de acá. Yo conozco la distancia es esa de ahí arriba. Y yo estoy buscando el tiempo. Yo estoy buscando el tiempo, entonces debe haber alguna forma para encontrar el tiempo. Como ustedes habrán aprendido, si yo quiero determinar el tiempo a partir de esta ecuación, tengo que hacer un despeje. Y el despeje me va a quedar de la siguiente manera. Bueno, voy a multiplicar por tiempo a ambos lados. De manera que del lado derecho se cancela t. Y me va a quedar esto de acá. Tiempo por rapidez es igual a distancia. Y como yo quiero despejar para el tiempo, voy a dividir a ambos lados entre la rapidez. Voy a dividir a ambos lados entre la rapidez. Rapidez entre rapidez es 1. De manera que el tiempo es igual a la distancia recorrida dividido entre la rapidez. Esto es, a ver cómo nos había quedado. Ajá. Esto nos va a quedar 1.5 por 10 a la 11 metros dividido entre 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Si usted no pudo seguirme el paso aquí en el despeje para el tiempo, hay una forma más rápida de hacerlo, así que no se preocupe, no se preocupe, ya lo vamos a estudiar. Bien, si ustedes me ayudan con esa división. Sería 1.5 por... Uy, a ver. Perdón. 0.5, no, esto está mal aquí. A ver, serían 10 a la 11, ¿verdad? Por 1.5 entre 3 entre 10 a la 8. Esto nos va a dar un total de 500 segundos. 500 segundos, pero ok, 500 segundos. Eso sería en 500 segundos, eso sería en sistema internacional. Pero ¿cómo sabemos si está bueno? Ok. Yo debo entonces pasar los segundos a minutos. ¿Cómo hago eso? Necesito conocer la equivalencia que hay entre segundos y minutos. Yo sé que 60 segundos hacen un minuto. De manera que si yo tengo 500 segundos y yo quiero dejar esto en minutos, entonces digo 60 segundos equivalen a un minuto. De manera que 500 entre 60
500 entre 60 es 8.33 minutos. Y esto entonces sí es aproximadamente 8 minutos. De manera que estamos en lo correcto. Bueno, es el resultado que esperábamos, mejor dicho. La rapidez de la luz no cambia y es uno de los hallazgos más grandes, es que no cambia. De manera que pues siempre va a ser ese tiempo el que se toma en llegar del Sol a la Tierra. Vamos a dejar la clase por aquí, jóvenes. Vamos a ver. Ya hemos introducido bastante información de movimiento rectilíneo uniforme, conversión de unidades y notación científica. Así que nos vamos a quedar por aquí. Nos vemos el día de mañana. Pasen una feliz noche.